Bueno, queremos saludar, como ya anunciábamos, esta noche tenemos de invitado a quien fue el primer anuncio de Santiago Peña dentro de su gabinete, el actual senador nuevamente electo, Enrique Riera, y a su vez futuro ministro del Interior. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernanda, Diego, audiencia, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador, muy amable, realmente en medio de mucho movimiento nos imaginamos, ¿verdad? Porque sí, no es un cargo fácil para empezar, digamos, ¿verdad? Un cargo complicado, ha sido fusible también históricamente, podemos decir, ¿verdad? Y sí, ni un ministro del Interior que yo recuerde duró 5 años, ¿verdad? Son cargos muy complicados, pero en honor a la verdad, en esta primera semana el presidente me dejó claro que quería que priorice los medios para explicarles un poco la visión que tenemos de las dos tareas que por ley y constitución se le asignan formalmente al Ministerio de Educación, por un lado, del Interior. Por un lado, la seguridad interna y por otro lado, la gobernabilidad democrática, el funcionamiento. Nos encaramos muchísimo o nos ocupamos muchísimo de la parte policial, digamos, y es apenas una de las patas. Exactamente. Es un buen aporte, Diego, porque la visión compartida con el presidente es más amplia, es integral, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad interna, no hablamos solamente de la policía, que es lo que más conoce la ciudadanía, pero se va a trabajar con intendentes y gobernadores. O sea, para entendernos en un lenguaje claro, fácil, una plaza iluminada de seguridad, un asentamiento urbanizado con necesidades básicas medianamente satisfechas es seguridad. El desarrollo es seguridad, porque obviamente si la gente está estudiando o trabajando, no va a cerrar ruta ni ocupar propiedades, ¿verdad? Entonces, hay una visión mucho más completa, mucho más amplia, ¿verdad? Y por el otro lado está el tema de la gobernabilidad democrática, que te obliga a ser un poco el pararrayos, un poco el amortiguador de todas las tensiones que la sociedad tiene naturalmente. Y entonces, esa función de articulador, esa función de primer mensajero para ir a desactivar alguna movilización, alguna tensión, algún legítimo reclamo también va a ser parte de mi trabajo. Y obviamente el tema de la seguridad interna con todo lo que implica reducir los índices de violencia que hoy tenemos bastante altos, ¿verdad? Claro, ministerio político que se dice a veces con ese nombre. Sí, y el lanzamiento del primer nombre, como decía Fernanda, también tiene una razón, llamémosle burocrática. Es realmente el primer nombre porque es el primer decreto que se firma, el decreto 1, ¿verdad? Inclusive me decía un amigo, yo no lo sabía, que la chapa, si pones la chapa oficial, tiene que ser la 1 también, y la razón es porque después de mi decreto yo tengo que firmar los decretos de mis colegas, ¿verdad? Refrendar todo. Sí. Y también es un ministerio que, a diferencia de, por ejemplo, cuando estaba en educación, donde vos te ocupabas de la escuela, de las mochilas, del almuerzo escolar, acá no hay una actividad concreta que realizar. No construís nada, no habilitás nada, pero tenés el manejo de toda la información y sos el primer contacto, y por eso fusible, ¿verdad? Para proteger al presidente. Y mi idea compartida con él es la protección de todos los paraguayos, y ahí hay mucho que hacer. Estamos discutiendo la ley de la Policía Nacional para su reforma y modernización. Hay que incorporar tecnología, hay que importar y adaptar casos de éxito. Medellín, la policía de Buenos Aires, que tenía un mal crédito y después se revirtió casi 180 grados en algunas acciones que se hicieron en casos normales. Los carabineros de Chile, ni hablar de la policía colombiana, que todos vimos con sorpresa cómo el trabajo conjunto de la justicia con el Ministerio del Interior produjo el resultado de la tragedia de Marcelo Pecci, cuando veíamos filmaciones, GPS, fotos, horas, todo. Y en pocos meses se aclaró el nombre, el apellido, el responsable, la sentencia y la condena. Esa justicia rápida es la que la gente exige. Claro. Queremos seguir hablando un poco de eso, senador, de lo que va a significar el esquema de trabajo que va a tener usted, pero también queremos recordar con su presencia los cargos por los cuales estuvo pasando Enrique Riera. Nos valemos también de imágenes de archivo que estamos compartiendo también con la gente. Antes que estos cargos, algo que siempre el mismo senador resalta, su trayectoria política dentro del Mopoco, primeramente, posterior a eso, viceministro de la Juventud entre el 94 y el 96,
Y estas imágenes ya que tienen que ver cuando ocupaba la intendencia de Asunción, Diego. Ahí estamos viendo parte entonces de la trayectoria política. ¿Cuál fue el primer cargo? ¿Fue diputado o no? No, rápidamente el primero fui dactilógrafo del Poder Judicial. Curiosamente, en ese mismo edificio del Ministerio del Interior, no sé si recordará, ahí funcionaba el Poder Judicial en su sala civil. Tribunal. Bueno, mi segundo cargo fue secretario general del Ministerio del Interior, 93. Y el ministro de la época era Hugo Estigarribia padre, ¿verdad? Y después ya fui diputado, después fui intendente, después fui presidente del Consejo de la Magistratura, vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento, después fui ministro de Educación, después fui senador. Bueno, y al final probablemente esa sea una de las razones por las cuales el presidente pensó en mí, porque al haber pasado por todas las áreas, es como ustedes, ¿verdad? De cronista a conductor, uno ya conoce casi todo cómo funciona la cosa, ¿verdad? Hablábamos justamente del cargo de ministro de Educación, uno de los cargos más comentados también, por supuesto, por el impacto que tiene. ¿Qué dejó eso como experiencia, Enrique? Y mira, algunos detractores naturales míos, por mis posiciones o por algunas acciones, me cuestionan un perfil más autoritario, pero la verdad que el Ministerio de Educación es donde aprendí a dialogar, ¿verdad? Porque la primera crisis, la de los jóvenes, se resolvió hablando, ¿verdad? Se le cuestiona mucho en aquella época de siendo ministro de Educación esa intención que había dicho usted de quemar libros que contengan ideología de género. Yo creo que voy a conseguir el diario y me voy a pegar en el pecho, porque sacaban la mitad de la frase, pero eso me dejó una enseñanza. ¿Y cuál era la otra mitad? Y la otra frase es: espero que me crean y no me obliguen a quemar libros en la plaza, porque el tema era que se discutió la famosa ideología de género. Sí. En la asamblea, la audiencia pública se estaba incendiando porque había sectores muy radicalizados. Entonces yo dije, para tranquilidad de todos, mañana voy a firmar una resolución prohibiendo la utilización de la ideología de género en los textos de los colegios públicos. Y espero que me crean y no me obliguen a quemar esos libros en la plaza. Eso fue lo que dije. Pero salió: Riera ofrece quemar los libros en la plaza, y una que se repite, ya está. Quedó como frase. Y claro, vos podés explicar todo. Entonces, nosotros que estamos muy expuestos, probablemente ustedes también, ¿verdad? Pero no fue una frase feliz, convengamos. Claro, no es una frase feliz, pero uno lo dice de buena fe y después de horas de trabajo y con cansancio. Y es como el tema de los aciertos, ¿verdad? Messi metió, creo que 900 goles, pero ya era un penal y es noticia, ¿verdad? ¿Te llama la atención, senador, que eso se cuestione de tu perfil? Un perfil autoritario, un perfil no democrático. No, pero es un absurdo, inclusive que el dibujito de Carlos, que es muy lindo, que me hace con el casco, muy simpático, con el casco de la policía antes, en el ministerio donde voy a entrar, fue el mismo que ordenó la detención de papá 27 veces y 2 veces al exilio. O sea, pensar que yo voy a perseguir a la gente por sus ideas o por sus reclamos es un absurdo. No va a pasar eso. No existe ni una posibilidad. No va a ser represor. No existe eso. Lo que sí voy a exigir el cumplimiento de la ley, que es obligación mía, de ustedes y de todos los que nos están viendo, porque si no, se crea la impunidad que todo el mundo critica. La sensación que queda es como que hay una gestión para proteger a los más fuertes solamente, a ciertos sectores de la producción, por ejemplo, y no a los sectores más desfavorecidos. Eso es lo que queda más o menos en el ambiente. Bueno, eso senador. es lo que instalan algunos sectores, Diego. Que con malicia va a decir que no. Y mira, ¿cómo se entiende entonces mi lucha por el salario de los docentes? Si los docentes son los más fuertes, me callo, ¿verdad? ¿Cómo se entiende la lucha por las reivindicaciones de los obreros de Itaipú? Que son gente de 60, 70 años de edad, que no tiene ningún poder, ningún peso político. ¿Cómo se entiende mi trabajo con las personas de discapacidad que atiendo en el Senado hace 4 años? ¿Verdad? Pero claro, la gente cree que porque uno es firme, que porque uno habla fuerte, que porque uno es dueño de su pase, sostiene sus ideas con firmeza, entonces esto es autoritario, ¿verdad? Pero honestamente a mí no me gusta ser populista, no me gusta decir lo que la gente quiere escuchar. Y si yo digo nadie por encima de la ley, es nadie. Para entendernos, desde el hombre más poderoso del Paraguay hasta el último Juan Pueblo. ¿Por qué te digo esto, Diego? Porque nosotros hagamos una autocrítica como paraguayos, me incluyo, ¿verdad? Los pilas, el pilaje bravío, como dice mi hijo, acá nos formamos fila, me damos detrás de los árboles, cruzamos el semáforo en rojo al santo botón, porque no hay nadie en la esquina. Bueno, ese mismo pila cruza el puente y en Foz de Iguazú se convierte en un japonés.
O mi segunda patria, los de Caraguatá, que van a New Jersey. ¿Por qué en otros países se comportan como ciudadanos del primer mundo y acá no? Y la respuesta que yo tengo es porque afuera saben que le van a romper la cabeza con una multa y nadie le va a salvar. Pero acá siempre está el amigo. Che, me trancaron en una barrera los perros viniendo del partido los EXA. Liberame, pues, Riquito, no somos amigos. Acá te va a saludar el ministro. Y esas cosas son las que terminan generando odiosos privilegios. ¿No va a ocurrir con ustedes? No, señor. No existe ninguna posibilidad. Todos bajo la ley. Y bueno, queremos ver algo de la gestión del Senado también para volver sobre estos temas y después hablar un poco de la estrategia también. Sí, señor. Los temas que preocupan de seguridad, porque es cierto que no es policía, pero gran parte de la preocupación de la gente hoy es salir a la calle tranquilo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, recordábamos, intendente de Asunción 2001-2006. Después ministro de Educación, entre otros cargos también, ministro de Educación 2016-2018. Posteriormente, senador. Se recordó mucho este video que queremos compartir. ¿Tiene audio ambiente, Iván? Esto en Cámara de Senadores. Vamos a escuchar. Enrique, tranquilo, por favor, tranquilo. Anda, tu padre le robó a tu tía la estancia. Tu padre le robó a tu tía la estancia. Y eso es cierto. Y le pediste a Raúl Cuba $70,000 en presencia de Tiki Cuba. Soltame a ver. De Tiki Cuba le pediste. De Tiki Cuba le pediste. Soltame a ver. De Tiki Cuba le pediste. Presidente, yo no le estoy tocando. Yo le voy a romper la cara y todo. Harto. Vení, rompeme la cara. Soltame. Soltale. Vení, rompeme la cara. Porque es cierto lo que te dije en ti. $70,000 le pediste a Raúl Cuba. En presencia de Tiki Cuba, en Brudy Samoa. Es cierto, es cierto. Señor senador, por favor. ¡Carajo! ¡Mira! ¡Vos acabas de meter una trompada, carajo! Es cierto. ¡Cobarde! ¡Te acabas de pegar a mí, carajo! La verdad duele, ladrón. Al momento de conocerse su designación, senador, este era un video que recordaba a mucha gente también en medio de la noticia. Y es cierto, y lo advertí, y esta es la consecuencia de la inacción de mucha gente que dejó que llegue a niveles intolerables. Paraguayo Cubas. Una vez tuvimos 1:40 sin sesión porque no se sentaba y porque le amenazaba a todos a quemarles dentro del Senado. ¿Ustedes ya van a ser compañeros en diputados? Pero no solamente compañeros, no, diputados no, pero amigos de toda la vida, cuando él era presidente del Centro de Derecho y yo era el presidente de la Juventud de Mopoco. Y cuando él se fue preso, el que le sacó de la cárcel es mi suegro, patrón Encina Marín. O sea, jamás pensé que este iba a ser el que aparecía 30 años después. Es más, cuando llegó al Senado, su oficina está al lado de la mía y nos vimos como grandes amigos y nos dimos un abrazo fabuloso. Dije, qué bueno que vamos a poder pelear juntos, ¿verdad? Y ocurrió. Bueno, pero contra, no juntos. No, pero lo que pasa, Fernanda, y hay que decirlo, ¿verdad? Ese fue un día donde nos provocó a todos, incluyéndome, y yo tengo que contar esto, recibí el llamado de mi esposa, que estaba viendo la sesión y me dijo, tranquilo, no le des pelota, no responda nada, y yo le prometí que me iba a quedar tranquilo. Pero cuando me voy al baño, le insulta a mi padre, que falleció en el 2005. Entonces le digo, no vayas a hablar de quien no se puede defender. Él me dijo, venía acá, maricón. Fue lo último que escuché. Confieso que perdí los estribos porque ya fue la suma de la suma de la suma, ¿verdad? ¿Te volviste a ver con él? No, yo no me encontré más, pero advertí, me cansé de advertir hasta que finalmente perdió su banca. Ahora, hoy él, en el caso de Paraguayo Cubas, estamos hablando de una persona que logró capitalizar una cantidad de votos que justamente como ministerio político creo que hay que mirar con muchísima atención, porque se habla mucho del voto de los desencantados. Sí. ¿Ese puede llegar a ser un problema grave, te parece, para el gobierno, Henry? Puede ser un problema serio porque 700,000 personas votaron y votaron 50,000 por alguien que estuvo preso, no hizo campaña y está acusado de algo así como 18 delitos, ¿verdad?
Pero si me toca el tema, tendré que hablar. Ya no es un problema mío. Yo represento al Estado paraguayo y al gobierno. Tendré que intentar hacerle entrar en razón y si no lo logro, bueno, o me costará el cargo o tendrá que cumplir la ley. Porque hoy está detenido, ¿verdad? Y no es porque tuvo problemas con nosotros. El problema es que cuando uno pone el límite, yo te digo con sinceridad, Diego, yo llegué a hablar con él, no una, te diría 100 veces, porque esto fue 1 año y medio antes. Y en un momento dado le dije, ya entiendo ahora, Payo, le dije, yo quiero cambiar los jugadores en cada elección para meter goles a favor de Paraguay y que la selección natural vaya haciendo que lleguen los mejores. El gabinete que está nombrando Santiago, no lo digo por mí, sino por lo que está saliendo, es gente de primer nivel. No hay ninguno que esté averiado ni con problemas y espero que sigamos así. Y él no quiere el campeonato. Él quiere quemar el estadio, matar al refe, pinchar la pelota y apagar las luces y suspender el campeonato. Él quiere una autocracia, él quiere una dictadura, él quiere resolver, él habla de fusilamiento. Vos le preguntás cuáles son los planes de salud y habla de parto natural. Le preguntás cómo va a resolver el problema de seguridad, voy a fusilar a los generales. Vos le decís que la Constitución lo prohíbe y me dicen, no, a mí no me importa. O sea, y yo entiendo que eso, algunos haciéndose los simpáticos y otros muy en serio, patearon en contra del sistema. O sea, esos no son votos ni de Efraín ni del Partido Colorado. Esa gente que no quiere saber nada. Y ya pasó en la región. Porque yo estoy convencido que tipos como Maduro, como Chávez, como Ortega, como en su momento Morales, como en su momento Boric, como Petro, todos son candidatos antisistema. Todito. Y obviamente es porque a la democracia no les llega. Le falta contenido social y ahí tengo un gran desafío, porque nosotros pensamos invertir en seguridad, pero para conseguir la percepción, para conseguir inversión, para que la inversión traiga desarrollo, para que el desarrollo haga crecer el PIB, se generen puestos de trabajo, se paguen más impuestos y hagamos un círculo virtuoso. Por eso cuando Santiago me presentó, el presidente dijo que está vinculada la seguridad al desarrollo. Si no hay seguridad, y no hablo solo de seguridad personal y ciudadana, que lo mencionaste. Te hablo de la seguridad jurídica, la previsibilidad, ¿qué va a pasar? No puede ser que vos compres un departamento y no te entreguen, o que vos quieras ir a la cancha y no puedas. Tiene que haber una percepción. Un segundito porque tenemos todavía muchísimos temas para hablar y no tanto tiempo ahora. Exactamente. Queremos compartir también algunas posturas sobre su designación y que nos responda también usted, senador. Objeciones, ¿verdad? Gente que objetó el nombramiento del senador como futuro ministro. Exactamente. Compartimos la entrevista que le realizábamos a Oscar Ayala, ex secretario de CODEUPI, defensor también de derechos humanos, y le pedimos al senador que escuche y que después nos responda después de la pausa. Una de las preocupaciones centrales de las organizaciones de derechos humanos y de los movimientos sociales en general guarda relación con la política de represión que se ha implementado hacia fundamentalmente quienes luchan por la reforma agraria, es decir, por el acceso a la tierra fundamentalmente en el contexto campesino e incluso hacia comunidades indígenas. Recordará también la teleaudiencia la iniciativa parlamentaria de criminalizar las protestas sociales, que bueno, afortunadamente eso no prosperó, pero que es un indicador también. Bueno, de todas estas acciones que en nuestra opinión están encaminadas, digamos, a excluir cualquier otra visión, por ejemplo, el derecho de propiedad que no sea la propiedad tradicional del latifundio, en desmedro, por ejemplo, de la propiedad colectiva indígena o de los derechos que tienen los campesinos a acceder a las tierras, el senador Enrique Riera fue uno de los protagonistas centrales y en ese sentido su designación, en mi opinión, es absolutamente consistente con esta línea altamente conservadora, excluyente y represiva que hemos vivido por el dato mismo del anuncio que hizo el presidente electo Santiago Peña. En el próximo gobierno se podría estar profundizando. Su punto de vista es muy conocido y en nuestra opinión, en mi opinión particularmente y podría decir en general de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento social, es una opinión absolutamente incompatible con las obligaciones internacionales que tiene el Estado
Estado en materia de derechos humanos, por ejemplo. Y lo que nosotros vemos es que, un poco por la experiencia que ya hemos tenido con el gobierno de Cartes, con el gobierno de Abdo y por el tipo de gestión pública que le cupo al senador Riera, en donde estos aspectos violatorios de derechos humanos pueden persistir e incluso profundizarse. Riera es de las personas que cuando ve una manifestación pública de campesinos, indígenas o cualquier sector, no ve allí derechos que tienen que ser garantizados por el Estado, como los derechos de reunión, como los derechos de manifestación o de asociación, que son derechos íntimamente vinculados, por cierto, al sistema democrático. Él cuando ve gente en las calles manifestándose, lo que ve es un hecho punible. Y esa es una desvirtuación absoluta, digamos, de la situación. O cuando, por ejemplo, se produce una ocupación de tierras por parte de campesinos. En vez de ver, digamos, eso como producto de un estado de necesidad de personas que están, o familias en general, en situación de pobreza o pobreza extrema, también él ve. Bueno, muchas preguntas todavía, hay poco tiempo. Sí, señor. Habíamos dejado allí la entrevista de Óscar Ayala y esperamos una respuesta también. Bueno, yo no quiero entrar en la tradicional descalificación del mensajero. Vamos al mensaje, ¿verdad? Sí. Ellos hablan de criminalización de la lucha. Ellos justifican la ocupación de la tierra o el cierre de las rutas. Esto ya tiene cola y casi 2 generaciones. Y voy a tener que contar una anécdota necesariamente. Cuando papá era presidente de la Rural y Fernando Armindo Lugo Méndez era un obispo con una sotana negra en San Pedro, también se producían ya esos hechos en aquella época. Sí. Y papá le decía lo mismo que yo le decía de esto. Fernando, vos sos el sobrino de Epifanio Méndez Fleita. Yo te conozco desde pequeño. Tus reclamos son legítimos. Hay miseria, hay exclusión, hay pobreza, hay falta de tierra, pero todo lo que estás reclamando no justifica que cierres la ruta, que invadas las tierras o que genere hechos de violencia. O sea, este es un caso típico de colisión de derechos constitucionales. Es cierto todo lo que dice el señor Ayala, todos los derechos son ciertos, pero se olvida de mencionar los nuestros. El derecho al tránsito, la libertad, la salud, el derecho al trabajo, todos son de rango constitucional. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve si son las normas del mismo rango? La respuesta obvia es la Corte, es la única que te puede decir qué es constitucional y qué no. Vos no tenés tiempo de recurrir a la Corte. Tienes que tomar la decisión porque la ruta se cerró hoy. ¿Y qué vas a hacer en el caso y de si vos traes, Fernanda, tu hija enferma, una especialista en Asunción, y encontrar la ruta cerrada por los camioneros, te quiero ver si vas a estar de acuerdo con Ayala o no. No, pero ¿y qué va a hacer usted en Y ese yo caso? tengo que hacer cumplir la ley después de sacar la tarjeta amarilla. Tengo que ir a hablar con ellos, tengo que tratar de evitar llegar a eso. Claro. Cuando se produzca el conflicto de los camioneros y amenacen con una huelga o un cierre de ruta dentro de 2 días, yo no me voy a quedar a esperar para reprimirlo después. 30 segundos después le voy a llamar y decir, busquen dónde reunirnos y cuáles son los reclamos. Yo voy a tratar de resolver el problema para desactivar la tensión. ¿Y si no se resuelve? Y si no se resuelve, se tendrá que recostar en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Yo no tengo competencia para detener a nadie y aplicarle la ley. Pero sí, si ustedes vieron el modelo de Colombia que mencionábamos, es porque hay que entender que el Estado tiene una función. La razón de ser del Estado es la seguridad. O sea, si remontamos a la historia, ¿por qué se crea el Estado? ¿De dónde salió la figura? Es para organizar la convivencia ciudadana. Muy bien. Un Estado que no nos da seguridad no nos sirve. Ustedes no podían trabajar, yo no hubiese podido venir acá. Tiene que haber reglas de juego. Y el ministro del Interior es el que tiene que manejar esas tensiones y usar la fuerza amparado en la ley todas las veces que sea necesario. Pero es con el único efecto de mantener la gobernabilidad democrática. Porque si cada uno hace lo que quiere, esto es invivible. En nuestro caso, por ejemplo, o el de Fernanda o el mío es distinto por la situación que tenemos, pero ¿qué se le dice a la gente que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene acceso a la salud para que crean en el sistema? Y que tiene derecho a reclamar y tenés que buscarle solución. Tenés que darle alguna respuesta concreta, no ir a cantinflear. Dialogaría con Óscar Ayala y con otros representantes de la organización. Con todos. Y que me digan cuáles son las acciones represivas. Porque la ocupación de tierra es una violación del derecho de propiedad que tiene artículo 109. No son mis palabras. La propiedad privada es inviolable, pero es inviolable todo. Y la propiedad privada no es 10.000 hectáreas latifundista como le encanta decir, ¿verdad? La propiedad privada son un lote de 5 hectáreas en Luque. Y te aparecen 100 personas y te dicen en el fondo hay un excedente fiscal. Y vamos a entrar, señor Martini.
Y le decía, espera, pues yo tengo acá el título. Y sale otro y te dice, no, yo tengo un título del INDER y ya te invadieron. Sí. Entonces, esto también me encargó el presidente, lo que se llama la seguridad jurídica. Y yo, alguna vez me habrás escuchado hablar de la necesidad de que alguna vez en Paraguay alguien se anime, y yo creo que este gobierno lo va a hacer, a tener los títulos en proporción a las tierras que hay. Porque si vos pones todos los títulos sobre el mapa, sobran 100.000 kilómetros cuadrados. Claro. Entonces, obviamente se disminuyen los conflictos cuando se resuelven los problemas antes de tomar medidas duras. Claro. Tenemos también planteados de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Qué le pide la gente a un futuro ministro del Interior? Escuchamos. ¿Qué opinás y qué esperás del nuevo ministro del Interior? Bueno, realmente hay mucha, como siempre, hay mucha expectativa en relación al nuevo gobierno. Cada vez que asume una nueva autoridad, el común que somos nosotros tenemos cierta expectativa, ¿verdad? Yo particularmente no tengo muchas esperanzas habida cuanto a los antecedentes del señor Riera, ¿verdad? Pero el tiempo dirá si es que él va a cumplir, porque realmente ahora estamos literalmente en poder de los delincuentes. Y ojalá que haga bien las cosas, porque hay mucha delincuencia, hay muchos que no pueden ni salir más de sus casas, ni a caminar, ni a correr, ni nada, y ojalá que haga algo en el respeto a eso, ¿verdad? Y yo creo que en esta transición el Partido Colorado está tomando bien las astas de este nuevo gobierno por anunciar ya de una manera diferente, no habitual. Y Enrique Riera creo que es el indicado políticamente hablando para ser el próximo ministro del Interior que va a representar al país como tiene que ser, ¿verdad? Por los combates que prometió. Ahora, de la promesa a los hechos tenemos que remitirnos próximamente, ¿verdad? Pido seguridad en primer lugar para todos, que busquen plan, campañas donde ya basta de estas inseguridades, de los robos, de la gente que trabaja. ¿Cuál es la respuesta en general, Henry, para estos planteos? La respuesta en general es los datos que extraoficialmente tengo y que voy a confirmar. Que el 80% de todos los delitos que se producen en Capital y Central, que básicamente esto, tienen que ver con tu preocupación, Diego. El consumo de las drogas en más del 70% de gente joven, que primero se hacen adictos y luego delinquen para seguir consumiendo. Bueno, este no es un problema de seguridad solamente, este es un problema de salud pública. Yo hablé con el doctor Fresco, director del Centro Nacional de Adicciones, y claramente me dijo, vamos a repartirnos el trabajo. Vos sos ministro del Interior, ustedes denle duro a los que producen, trafican la muerte y la droga, y nosotros desde salud pública nos vamos a hacer cargo de la terapia y recuperación de miles de jóvenes que van a ser reinsertados a la sociedad. Ellos no son delincuentes, son adictos. Y después te queda una tercera tarea, ministro. Me dijo, ¿cuál? Hablar con el próximo ministro de Educación, o ministra, quien fuera, y hablar con los chicos que todavía no cayeron para que conozcan la marihuana, el crack, etcétera, etcétera, y puedan defenderse en las circunstancias. Yo creo que la clave está en trabajar con los intendentes, con los gobernadores y hacer de vuelta la policía de proximidad. ¿Quién es el policía de tu barrio? Hace un concurso, nadie sabe, porque pasan en camioneta, dan vueltas de pasito, a veces no tienen combustible. Bueno, algunas de esas patrulladas tienen que ser a pie, tienen que saber quién es el yuyero, quién es la juguera, quién vende la quiniela, quién es el dueño de la despensa. Ese control social e informal hay que volver a fortalecer. Para el crimen organizado, usted decía, preocupa mucho la infiltración en los organismos de seguridad. ¿Qué hacer? Y bueno, ustedes recordarán el caso de un antiguo ministro, Yucio, que está vinculado al narcotráfico, ¿verdad? Ustedes habrán visto hace poco un coronel del ejército paraguayo que se estropeó su carrera y la de su familia por un celular. El diputado Osorio. El caso del diputado Osorio, el caso de las dudas que quedan sobre otros colegas nuestros. Entonces, yo te diría que la única forma es generar círculos de confianza, y en la nueva ley de policía, Fernanda, está previsto una dirección de asuntos internos muy pesado y una justicia policial muy exigente, de tal manera que cuando algún oficial se cruce la raya o genere hechos de dudas razonables, tendrá que ser separado del cargo y defenderse con todas las garantías procesales. Cortito por lo menos, Erico Galeano tiene que jurar o no. Yo creo que mientras no tenga ninguna definición de la sentencia, tiene que jurar. ¿Y Mururú? No.
¿Cuál es la diferencia? Los niños. Y en la Constitución dice que las leyes de protección a los niños están por encima de todas. Pero estamos hablando de las drogas, recién se le vincula con un narcotraficante. Y sí, estoy de acuerdo. Pero Bururú tiene sentencia. Galeano todavía no tiene. No, Bururú todavía no tiene sentencia. Tiene que estar a juicio. De todos modos, la decisión no es mía, es del presidente. El presidente del Congreso Nacional. O sea, es una opinión, pero respeto disidencias. Yo creo que esto luego va a ser parte de mi trabajo, ¿verdad? Combatir el escepticismo natural de ciertos amigos, ¿verdad? Siempre estamos a prueba. Y sí decirte que gracias a Dios en todo este tiempo, a pesar de todas las críticas, es por posiciones políticas, por defensa de principios, nadie atacó mi integridad, lo cual es una buena señal de que podemos seguir avanzando. Siempre teléfono abierto con los medios. Siempre. Vamos a cambiar eso. En las buenas y en las malas, tratando de explicar todo lo que sucedió o lo que va a suceder y comunicando quizás más. Este tour de medios que estoy haciendo ahora también tienen la intención del presidente de enfocar un Ministerio del Interior mucho más abierto, más dialogante, al contrario de lo que la gente pretende, ¿verdad? Gracias, senador. Gracias a ustedes.